Nada, muchas gracias por la invitación y especialmente al Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Voy a presentar quizás algo un poquito, yo diría un poquito más o diferente quizás de lo que han podido escuchar en las anteriores ponencias. Es un trabajo que he desarrollado durante bastante tiempo y relacionado con el archivo, pues también quería darle un poco ese enfoque del archivo familiar, ¿no? Y la importancia que tiene dentro del marco de los retratos fotográficos de difuntos que me gustaría presentar hoy. A ver, un momentito que necesito pasar. Aquí. A ver, eso es, perfecto, gracias. Bueno, empezaría con esta imagen que sería una de las primeras fotografías en la que se presenta una fotografía de un difunto, o en todo caso de la simulación de un cadáver en la imagen fotográfica. Y efectivamente esta fotografía de 1840 presenta a un fotógrafo de aquella época, Hippolyte Bayard, que de una forma simbólica se representa como ahogado, y digo simbólica o metafórica, puesto que es una sensación que él tiene en tanto que se considera también descubridor de la fotografía y considera que Daguerre, el otro padre de la fotografía, le ha usurpado el primer rol, digamos, dentro de ese lugar que él siente que debería de ocupar en la historia de la fotografía. Y acompañando esta fotografía es muy interesante porque escribe una carta, ¿no? de despedida, en cierto modo, y voy a traducir un poco lo que dice en esa carta. Dice: el cuerpo del hombre que están viendo encima, es decir, encima de esta carta, de este escrito, es del señor Bayard, inventor del procedimiento, es decir, que él se da esa autoría, y el gobierno, que solo ha sido generoso con el señor Daguerre, puesto que digamos, el procedimiento de la daguerrotipia lo compró el gobierno francés, compró ese procedimiento, y por eso no hay licencia, no había patente, y por eso tuvo tanto éxito también. Nos dice él: ha dicho que no puede hacer nada por el señor Bayard y el pobre desgraciado se ha ahogado. Bueno, esta es la nota manuscrita del propio Bayard, que simbólicamente se representa, como pueden ver, una fotografía maravillosa. En todo caso, es una fotografía simulada, ¿no? Es una muerte representada, documentada también, pero no deja de ser una puesta en escena de la representación de una muerte, ¿no? Efectivamente, cuando vemos las fotografías de difuntos, e insisto mucho en el término difuntos, puesto que tendemos a utilizar de forma genérica el término post-mortem, y me gustaría simplemente hacer la distinción en cuanto a los dos términos, en realidad con estas dos fotografías que pueden ver en pantalla. A la izquierda podemos ver las dos son fotografía post-mortem, pero en el caso de la fotografía de la izquierda sería una fotografía, pues, de un cadáver a consecuencia de un acto violento, no sabemos el cual, y vemos la colocación del cuerpo sin una determinada preparación y colocado en el suelo sin ningún tipo de dignificación de esa representación de un cuerpo sin vida. Sin embargo, en el caso de la fotografía de la derecha sí estamos viendo una muerte ritualizada, en el que precisamente existe una preparación del cuerpo, y sobre todo una preparación en el marco de lo que sería una de las etapas más importantes del rito funerario, el velatorio, en el que esa etapa en sí es el momento en el que se pretende dar un espacio para la visibilidad del difunto. Y por lo tanto la fotografía se convierte en la representación y también otro momento de esa posibilidad de ver al difunto como tal, y se convierte por lo tanto en una etapa de transición, ¿no? como tal, entre un estatus, el de vivo, a otro estatus, que es el del difunto, y la aceptación de ese acontecimiento. Por lo tanto,
Hablaré poco de fotografía post-mortem y hablaré mucho más de fotografía de difuntos. Teniendo en cuenta que la fotografía de difuntos no solo contempla las imágenes que incluye al difunto en el propio retrato, sino también otro tipo de tipologías que veremos un poquito más adelante. Para contar un poquito cuál va a ser la evolución del retrato fotográfico de difuntos o post-mortem, habría que remontarse incluso a los retratos de Al-Fayum, que son representaciones para las sepulturas, o, por ejemplo, este tipo de ejemplos, que son los libros del arte del buen morir, en el que se representa, aquí sería una imagen en el que sería pre-mortem, es decir, la persona que está en el lecho mortuorio a punto de morir y toda la ritualidad que se pone en marcha a partir de ese momento, la familia que acompaña al difunto y, bueno, todas las cuestiones que se tienen que gestionar en ese momento para dejarlo todo preparado. Y en estos tratados, el arte del buen morir o de la buena muerte indica o es una especie de manual de la época en el que precisamente se explican cuáles tienen que ser las pautas para que el difunto muera en paz. Y una de ellas es precisamente el estar acompañado de sus seres queridos, de sus familiares, amigos, etc. En tanto, o en cuanto a la representación de este tipo de escenas más contemporáneas, la fotografía tiene un antecedente o hereda, digamos, de forma más directa del retrato pictórico. Y he puesto algunos ejemplos en los que podemos ver niños difuntos, en este caso, en el que generalmente vemos acompañado o sostenidos por la madre, sobre todo, pero a veces también por los padres. Y claramente este tipo de representación va a ser heredada y utilizada por los fotógrafos en un primer momento para representar este mismo tipo de escenas. Y pongo un ejemplo con un daguerrotipo que pueden ver a la derecha, en el que vemos cómo existe el mismo tipo de representación. Uno de los dos padres sostiene al niño difunto y vemos cómo existe la misma puesta en escena o la misma colocación también, las mismas poses, y si se fijan, y lo he marcado un poquito haciendo un zoom del cuadro y de la fotografía, donde podemos ver que aparece simbólicamente unos botecitos medicinales que permite ver cómo la medicina no ha sido suficiente para salvar a este niño, ¿no? Y vemos también cómo la fotografía reproduce simplemente con la imagen invertida que caracteriza la fotografía y sobre todo al daguerrotipo, reproduce exactamente el mismo tipo de representación. Y de esta manera podemos ver esta línea o esta continuidad en las poses, la colocación, la escenografía de las representaciones de los niños difuntos con sus padres, ¿no? Y aquí vemos otro ejemplo que reproduce prácticamente de forma idéntica este mismo tipo de representación. Del mismo modo, la pintura también va a trasladarse a la fotografía en cuanto a las representaciones en el lecho mortuorio, como podemos ver, por ejemplo, con el retrato póstumo del doctor Federico Fajardo, en el que precisamente vemos el difunto en el lecho. Y vemos cómo es la continuidad de esta misma tradición, por poner otro ejemplo distinto al de los padres. En el caso de la fotografía también hay que tener en cuenta, y esa sería la diferencia con los retratos pictóricos, la diferencia es que la fotografía es una nueva tecnología para la época
que va a captar exactamente lo que está delante de la cámara, delante del objetivo. Cosa que los pintores anteriormente se podían permitir ciertas licencias, es decir, que ellos acudían a las casas cuando fallecía alguien, tomaban algunos apuntes y luego realizaban un cuadro y podían permitirse pues, licencias imaginativas que permitían también mejorar el cuadro y embellecerlo. En el caso de los fotógrafos, esta cuestión era mucho más compleja. En primer lugar, desde un punto de vista técnico, aquí les pongo una fotografía donde pueden observar que se ha desplazado al difunto para poder situarlo cerca de un punto de luz y por lo tanto una ventana en la que entra la luz y permite realizar la fotografía. Claramente estas cuestiones eran importantes para el resultado y los fotógrafos tenían a veces que lidiar con estos problemas técnicos que no era el caso, por ejemplo, para los pintores. Y bueno, las puestas en escena podían ser más o menos sencillas o complejas y vamos a ver un poquito la evolución en estas tipologías. Hay un estudioso estadounidense, Jay Ruby, que escribe y publica un libro, Secure the Shadow, en donde habla respecto a las fotografías de difuntos de Estados Unidos concretamente, habla de 3 tipologías que funcionan muy bien para Estados Unidos, pero que habría que estudiar un poquito más, es decir, en otros contextos geográficos o con otras tradiciones. En todo caso, partiendo de su primera clasificación evolutiva, pues las primeras fotografías que podemos ver o tipologías de este tipo de retratos sería intentando representarlos como si estuvieran vivos y por lo tanto vemos distintas estrategias que los fotógrafos utilizaron para conseguir este resultado final, como desde algo tan sencillo como sentar al difunto como si estuviera vivo o incluso a veces poniéndole entre las manos algún objeto, un libro que haga pensar que, bueno, pues que está leyendo, o bien, como pueden ver en la imagen inferior izquierda, estamos viendo cómo se ha tomado una fotografía desde un punto de vista cenital en el que probablemente el difunto está echado, ¿no?, en posición horizontal, pero sin embargo el hecho de tomar este punto de vista permite que al observar la fotografía se vuelque la fotografía y por lo tanto nos dé la sensación de que está en posición vertical. Estas estrategias eran utilizadas por los fotógrafos, sobre todo en este primer momento, y otras más o menos con éxito, y sabiendo que probaban cosas que a veces funcionaban y que otras veces pues, no funcionaban. Y de hecho publicaban bastante en la prensa de la época como manuales de cómo hacer retratos de difuntos. En todo caso, la segunda tipología definida por Ruby es la de representar al difunto como si estuviera dormido, as asleep, es decir, no sabemos bien si el difunto está vivo, si está difunto, si es una persona que está viva pero está adormilada. En todo caso, sabiendo que en la época y sabiendo lo costoso que eran este tipo de fotografías, se entiende que si estamos viendo a una persona adormilada no es un retrato de vivo en general, puesto que para este tipo de encargos, cuando estaban vivos, pues se preparaban, iban al estudio, elegían los escenarios decorativos y, por lo tanto, podemos saber con bastante facilidad de qué tipo de retrato estamos hablando. Esta es una tipología intermedia en la no aceptación de la representación de la muerte, tanto la primera como vivo, como esta segunda como dormido, aunque esta tipología es más natural
desde el punto de vista fotográfico, es decir, la representación del difunto recostado, es decir, en posición horizontal es más natural y al menos podemos ver cómo el resultado es mucho más o parece mucho más natural, ¿no? En cierto modo es más efectivo. Bueno, en esta tipología intermedia tenemos variantes y evoluciones también menos, es decir, que podemos profundizar más en el estudio de estas tipologías y claramente vemos cómo del lecho mortuorio podemos pasar a instalaciones escenográficas con mesas cubiertas por telas estampadas, almohadones para elevar al difunto, incluso vemos cómo en ocasiones se gira el difunto para que aparezca mirando, y es una forma de decir, es decir, que aparezca el rostro mirando hacia el objetivo de la cámara. Entonces pongo algunos ejemplos y, como pueden ver, hay una gran variedad de posibilidades y de representaciones, incluso la posibilidad de iluminar las fotografías, como vemos, colorearlas para darle color y vida a la imagen, y vemos también como la incorporación poco a poco de los elementos vegetales, o bien a través de la propia estampación de los tejidos como de elementos vegetales reales, se van incorporando poco a poco. De hecho, en el caso de los niños veremos que es algo bastante común y habitual. Y la tercera tipología que nos presenta Jay-Ruby es precisamente la de aceptar la muerte e incorporar el ataúd en la imagen, donde ya no hay posibilidad de confusión de aquello que estamos viendo, como pueden ver en esta imagen de Verdes de Valencia. Bueno, estas tres tipologías definidas por Ruby podríamos, y es un poco lo que realicé en mi tesis doctoral, podríamos estudiar subcategorías o subtipologías dentro de estas mismas. Y en este caso, en el caso de los niños, podemos hablar también de la representación de altares, niños altar, en el que, y sobre todo en esta última fase en el que vemos ya el ataúd representado y vemos cómo hay toda una puesta en escena también casi de altar para componer esta imagen o estas imágenes, como pueden observar. Dentro de esta categoría de fotografía de difuntos no podemos olvidar los retratos de grupo, que, como ven, hay una clara, ¿cómo diría?, conciencia de que estamos ante un momento en el que se está haciendo un retrato fotográfico. Estamos viendo cómo los familiares que rodean al niño difunto están todas, en este caso, mirando a la cámara, y estamos viendo también cómo el niño difunto, su ataúd apoyado sobre una mesa, también está, digamos, girado, ¿no?, para que se pueda ver un poco más al niño en la fotografía. Y como ven, hay esa conciencia de que estamos haciendo un retrato fotográfico. En estos dos ejemplos exactamente lo mismo, son ejemplos de países del este, estas dos fotografías, y vemos también cómo se trata de un retrato de grupo con el difunto en la imagen. Será el último retrato en el que el difunto forma parte de un retrato familiar y constituye un hito también en la historia familiar y, por lo tanto, en el álbum familiar. Imitando también estas poses que en ocasiones se han denominado estereotipadas y que representan también el hijo, la hija acompañando
al padre o la madre en difunto, vemos cómo son poses que en nuestro imaginario, en nuestros rituales del dolor aparecen como normalizados y reconocibles a través de la fotografía, y se repiten también imitando en muchos casos también las poses que ya estaban normalizadas en la pintura. Bueno, simplemente añado estas dos fotografías que por suerte hemos localizado en los fondos, en el archivo con el Fondo Fotográfico Los Legados de la Tierra, en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, y vemos de nuevo, por poner un ejemplo local, vemos también este mismo tipo de poses con el difunto en el centro del retrato, ¿no? Como la última fotografía de grupo y familiar con el difunto presente. O este otro ejemplo también de un retrato con su hijo difunto de Almagro, donde vemos también, y este es un retrato un poquito particular, porque estamos viendo como el ataúd no aparece representado, sin embargo es una fotografía ya del siglo XX. Vemos que es una fotografía realizada en el ámbito rural y observamos también cómo la persona viva, ¿no?, está también participando a sujetar y a colocar al difunto para este retrato, ¿no? Y digo que es bastante particular porque no se ven retratos de este tipo. Bueno, hay algunos ejemplos en Italia, pero con el ataúd incorporado también o representado en la imagen, y aquí pues es bastante particular este tipo de representación y por lo tanto me parece interesante que se pudiera mostrar hoy también. Dentro de esta fotografía de difuntos, como mencionaba al principio, habría que incluir fotografías donde no aparece el difunto en la representación, sino que forman parte de la fotografía fúnebre. Podría ser, por ejemplo, una composición de flores, como es el caso en este ejemplo, o podría ser también una fotografía del entierro sin ver el difunto representado, o del cortejo fúnebre, o un recordatorio. Todo forma parte de este tipo de producción y en el mismo marco. Aquí, en este ejemplo, podemos ver cómo en el reverso de la fotografía hay una información manuscrita muy valiosa para documentar la fotografía, cosa que a veces está ausente y no podemos saber mucho más de ella, pero aquí podemos situarla en el tiempo, en 1895, sabemos quién es el difunto, sabemos que esta composición floral fue ofrecida por los hermanos, sabemos también en qué país, es decir, que tenemos una serie de información que nos permite contextualizar y hablar un poquito más del contexto y quizás también de los ritos y las etapas del rito funerario de ese país. Y no habría que olvidar tampoco los recordatorios. Este es muy particular porque efectivamente estamos viendo, suponemos, no sabemos si es premortem o postmortem, con un pequeño poema, y entendemos que es un recordatorio o una tarjeta postal que sirvió como tal, y son objetos recuerdo también, como estos gemelos en el que vemos una fotografía de la niña viva y del hijo o hija difunto, ¿no? Entonces vemos cómo estos objetos para el recuerdo, ¿no?, forman parte también de la fotografía fúnebre o de este tipo de objetos. Terminaré con la producción fotográfica que se realiza sobre todo a partir de los años 30 y 40, en el que lo que se pretende, o los fotógrafos lo que pretendían, era hacer una narración
del día de la muerte, o al menos del ritual funerario, en el que se representan todas las etapas. Esto no era habitual anteriormente, puesto que las fotografías eran bastante costosas y lo que se hacía era más bien un retrato del difunto, generalmente en el momento del velatorio, que era el momento en el que se podía mostrar al difunto y se podía visibilizarlo. Ejemplos como, por ejemplo, retratos de niños en el exterior por cuestiones de iluminación, como podemos ver aquí, donde se pretende narrar, y vemos también la forma de presentación de los fotógrafos, en los que, bueno, aquí tenemos la suerte de ver cómo se presentaba con unos marcos de cartón para que no se viera todo el entorno de la puesta en escena, e incluso las estrategias de representación, y vemos cómo los recortes, como por ejemplo los difuminados, como por ejemplo en este caso los gofrados vegetales representados también, eran maneras de presentar la fotografía lo más suave posible, lo más bella posible, y era un trabajo que realizaban los fotógrafos minuciosamente, ¿no? Como pueden ver, las puestas de escena también las podemos ver, es decir, que aquí vemos que está el niño sobre una mesa, que han colocado un almohadón, que el fotógrafo se ha situado casi, no vamos a decir en un punto de vista cenital estricto, pero casi, y simplemente voy a poner las imágenes para que las vean, porque creo que estoy llegando al final de mi tiempo, pero para que vean las estrategias que podemos ver, sobre todo en este tipo de fotografías. La de la derecha vemos el tablón de madera colocado, probablemente será recortado posteriormente. En la de en medio vemos cómo está colocado sobre una silla de mimbre, etcétera, etcétera. Y podemos ver a veces, no siempre, estas como diría, composiciones y artilugios para conseguir alzar y colocar, sentar al difunto, que obviamente cae por su propio peso. Y pongo algunas imágenes para que puedan verlas, o los difuminados, como en este caso. Bueno, para concluir, y creo que estoy en mis 30 minutos, me gustaría hablar un poco y concluir con esto, de la función de estas fotografías. En realidad, hay que pensar en aquella época. En aquella época no se hacían retratos como hoy en día, no se tenían retratos habitualmente, salvo las familias más pudientes. No tenían retratos en vida, y por lo tanto, cuando moría alguien, y no cabe duda que cuando era un niño era muchísimo peor, pues existía la urgencia de hacer este retrato, ¿no? Es verdad que en el caso de los retratos de adultos, la función es un poquito más abierta, es decir, que existía también la idea de conservar ese recuerdo, pero también a veces se realizaban casi con una función notarial, de documento visual, que acompañaba el acto de defunción y que permitía certificar esa muerte, ¿no? Sobre todo cuando las familias estaban disgregadas y emigradas, por ejemplo, a otros países o continentes, y no podían desplazarse. También a veces se hacían los reportajes de lo que hemos visto, de las composiciones, del velatorio, para demostrar también en qué se había gastado el dinero que se había solicitado a todos los miembros de la familia para el sepelio. Así que, de alguna forma, digamos que en función del tipo de retrato, la función del mismo cambia, y sí que quisiera terminar con una cuestión que ya mencionaba Freud,
en el que decía en 1915 que era importante, y estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, decía que era importante la necesidad de enfrentarse a la muerte visualmente, de verla literalmente, para aceptarla. Efectivamente, hoy en día ha ido desapareciendo poco a poco este tipo de práctica, este tipo de representación y también de conservación de estas fotografías, que en muchos casos se han perdido, se han quemado, se han tirado. Y sin embargo, retomando a Freud, son tan necesarias. Ni que decir tiene que en nuestra vida ajetreada y en el que en las ciudades ha ido desapareciendo ese vínculo con la muerte, que en los pueblos estaba en el centro mismo de la vida, los cementerios estaban al lado de las iglesias, y hoy en día son espacios que están en las periferias y marcados, ¿no?, como espacios definidos como no vitales, es decir, el espacio de la vida y el espacio de la muerte, pues claramente hemos perdido esta relación con la muerte. Quisiera terminar mencionando a la filósofa Vinciane Desprez, que en su libro, y doy el título en francés y en español, la traducción en la edición española, en francés, Au bonheur des morts, récit de ce qui reste, la traducción en la edición española es Para la salud de los muertos, relatos de quienes quedan. La cuestión gira en torno, al principio del libro, en torno a que los vivos se encargan o tienen como misión la de ofrecer más, y digo entre comillas, más existencia, es decir, prolongar la existencia, pero en otro plano, nos dice ella. Así pues, se trata de responder a la pregunta en qué lugar se encuentra ahora el difunto y así otorgarle un espacio, ¿no?, que necesitamos ubicar. El aquí, nos dice, se ha vaciado de su presencia y por ello hay que construir para ellos un allá. Ese lugar que otorga otra prórroga a una existencia en el plano físico puede estar en el recuerdo, pero también simbólicamente en la fotografía, como sucede con la sepultura, que es un espacio simbólico donde albergar el cuerpo. Un lugar, y esto lo digo yo, que nos permite reactivar, que sea a través de la fotografía o a través de otro objeto, ese recuerdo y mantener en nuestra memoria el recuerdo del ser que ya no está con nosotros. Muchas gracias.